Alex. En esta noche, bueno, noche para nosotros, no sé en qué momento lo vas a ver tú, pero tenemos una invitada especial. De hecho, se acaba de enterar que es la madrina de estas entrevistas, así que vamos a ver qué tal sale. Raúl, mi primo, me va a estar ayudando ahí a controlar las cámaras y el audio y todo eso. Entonces, pues algunos no la conocen, muchos sí la conocemos. Prácticamente crecimos con ella, siendo enseñados en muchas maneras, regañados también, sobre todo los regaños, ¿no? Eso es lo que se queda más. Creo que cuando hay regaño es más efectivo. Sí. Pero bueno, ha estado entregando su vida en las misiones, específicamente en España. Y bueno, la voy a presentar, es Mideli Macías. Dale un aplauso. Hola Mideli, gracias por aceptar la invitación a esta primera entrevista. Sí, pues, pues, buen día a todos y a ti, Alex, y a todos los integrantes de este gran equipo por la Amén. invitación. Esperemos que sea pues una entrevista que pueda llegar al corazón de todos, ¿verdad? Esa es la intencionalidad y sobre todo pues que Dios sea glorificado también aquí. Amén, así Sí. es. Bueno, pues, una de las cosas que estaba pensando en estos días me quedé con algo que dijiste ahí en el backstage, en la reunión, que Sí. decías precisamente eso, que quizá algunos no te conocían. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en España, Mideli, más o menos? No, más o menos sé, claro, son ya, bueno, voy a hacer 20 años en esta segunda etapa, porque realmente llegué a España hace ya más de 26 años y estuve por primera etapa pues 2 años, 4 meses y ahora pues se ha extendido y ya llevamos vamos a hacer 20 años. 20 años. 2 décadas. Wow. Órale. Con No, esos otros 2 años y pico, pues ya los rebasé. sí, claro. No, pues sí. Está muy bien. ¿Y qué consideras que ha sido tu mayor desafío de estar ahí precisamente en España? Bueno, quizás cuando yo me lancé a la aventura, nunca pensé en nada, simplemente me lancé a la aventura. Pero últimamente sí he visto que el reto es aprender a estar contenta en todo y por todo. Porque hay ocasiones en que, pues cuando ya llevas mucho tiempo fuera de casa, te pierdes el estar con la familia, te pierdes ver crecer a los sobrinos, en mi caso, a los sobrinos nietos, y pues te das cuenta que en cierta manera tienes una familia pues de sangre, pero que tienes otra familia de fe en la cual te absorbe más. Entonces el reto es saber tener un equilibrio, ese es ahora mi reto y el reto yo creo que de la mayoría, sobre todo los que somos solteros, porque ya cuando están casados pues sí extrañan a la familia, pero tienen su familia. Sí. Entonces ya es muy diferente. Y tu familia está lejos y a veces quisieras estar con ellos en las circunstancias difíciles y también compartir con ellos los buenos tiempos. Pero aprendes y además cuando tienes un verdadero llamado, pues te das cuenta que a veces tener el corazón partido es en una tesitura que realmente es, en mi caso, es la extensión del reino de los cielos, ahora mismo pues en España, aunque mi corazón está abierto a donde Dios quiera, como Dios quiera y con quien Dios quiera, sí, porque recuerdo mis antiguos tiempos de misiones y pues estuvimos en muchos lugares, ¿no? Entonces, pero ya casi 20 años en España, unos meses y ya, medio año y ya, Órale. cumplimos 20.
Ahorita mencionabas algo acerca del llamado. Para ti, ¿cómo fue ese momento donde decías, estoy segura que este es mi llamado y aquí, de aquí soy? Bueno, de allá. Sí, es interesante, porque cuando me hacen esa pregunta, siempre digo lo mismo. Nací en México para vivir en España. ¿Sí? O sea, todo el aprendizaje en México, pues fue excelente, pero he visto que fue para integrarme en esa cultura. ¿Y cómo sentí mi llamado? Yo creo que fue, como dice la Escritura, que Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Porque desde pequeña fui muy amante de la cultura española. Y en ese tiempo no había inclusive ni siquiera televisión, eran las películas antiguas en la matiné de aquí de Tulancingo, y era escuchar la radio, y en la radio puras canciones españolas, porque en el tiempo de mi niñez pues triunfaron, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, triunfó Rafael, triunfó Rocío Dúrcal y algunos otros. Inclusive tengo muy presente, había una bailarina que nadie la conoce, pero que aquí en México triunfó y se llamaba Morucha. Entonces ella bailaba el flamenco y yo flipaba en colores, o sea, me quedaba con el ojo cuadrado y yo quería bailar como ella. Y luego conocí a unas hijas de unas españolas, y inclusive me gustaba ir al Jardín La Floresta a escucharlas, a las señoras, cómo hablaban. Y yo llegaba a casa y quería hablar como ellas. Y inclusive a mi mamá 2, 3 veces le dije, no, es que yo no soy mexicana, yo soy española. Y mi mamá pues reaccionaba como toda mamá mexicana, con golpes, ¿no? Y reconozco que una vez me pegó hasta en la boca, porque estaba con el ceceo, ¿no? Y entonces, ese fue, desde ahí yo creo que Dios estaba ya trabajando en mí. Posteriormente, cuando llego al Instituto Bíblico y pues comienzan a hablar de las misiones mundiales, yo sabía, no conocía toda la necesidad de España, pero yo sabía que era España. Tan es así que cuando me preguntaron, me dijeron, bueno, ¿y a qué parte de España quieres ir? Y yo dije, bueno, pues yo quiero ir al País Vasco. Y me dijeron, es que España es grande. Pero yo tenía esa plenitud de seguridad en ese tiempo de que era el País Vasco, pero con el paso de los años me di cuenta fue porque yo había tenido relación con personas vascas, ¿no? Entonces, del País Vasco. Entonces, por esa razón me inclinaba más, pero durante todo el tiempo desde que Dios me llevó a España, ha sido en la parte de Andalucía, y pues he estado en Algeciras, Cádiz, y ahora pues estos casi 20 años en Málaga capital. Pero algo que siempre quedó muy marcado en mi corazón fue un domingo en el cual compartieron acerca de misiones y hablaron de la necesidad, y en mi corazón decía, sí es España. Pero estudiando Romanos, ese fue un momento mágico, un momento sublime. Estaba en la biblioteca leyendo el libro de Romanos, y cuando de pronto tuve la plena certidumbre, cuando le dice el apóstol Pablo a los romanos, iré a visitaros cuando vaya a España. Tengo una Biblia muy antigua en el cual puse, en ese mismo momento, puse la fecha, el versículo lo redondeé todo y subrayé España. Ahí yo sabía que eso que el apóstol Pablo iba a visitar a los romanos cuando fuera a España, para mí la palabra España rebotó en mi corazón tan fuertemente que ahí fue algo que dije, sí, es España. Okay.
O sea, es una trayectoria, no fue pues una emoción, porque ya, por eso digo que yo nací en México para vivir en España. No sé si allá voy a terminar mis días o regrese a México a terminar mis días, pero sí sé que un día le dije al Señor que en su amor y servicio hasta el último aliento de vida, donde Él quiera. Wow. Fíjate que justamente esa frase que acabas de decir, varias veces te he escuchado mencionarla y yo creo que es más que solamente decirlo, ¿no? Creo que es un desafío muy grande, Sí. porque, ¿sabes? No solamente basta con decir las cosas, sino hacerlas, cumplirlas y ya no es ya no está sujeto a tu autoestima, ¿no? No. O a si todo es favorable o no, ya te comprometiste, ya te amarraste, ¿no? De decir, Sí. en tu amor y servicio hasta el último aliento de vida. La verdad, Sí. ¿no? Sí, es una realidad, es una realidad. Y eso me anima. Hay tiempos en los que yo creo que toda persona tenemos momentos de debilidad y en los cuales nuestro pensamiento nos puede jugar una trastada y decir, pues, me he perdido de esto, me he perdido de lo otro, ¿no? Pero te recuerdas que un día hiciste un compromiso con Dios. Esa es la palabra. Cuando tú haces un compromiso verdadero, Sí. verdadero con Dios, y entonces ahí tú ves que es una realidad. No se me olvida también un día, recién cristiana, me invitaron a un seminario hace muchos años, en el 87, 86. Y yo recuerdo que cuando fui al salir de mi casa, era neófita en la palabra, estaba en el proceso de decir sí, me entrego completo. Y recuerdo que cuando yo salí de casa le dije al Señor, pues yo voy a ir a ese evento, no sé con lo que me voy a encontrar, pero una cosa sí te digo, si esto es tuyo y si esto es de ti y si realmente esto es verdadero, venga lo que venga, pase lo que pase, jamás te dejaré. Y de eso pues ya desde el 86, 87 para el 2021, pues yo creo que decimos a rajarse a su tierra, estoy en mi tierra y aún así aquí no me rajo. No te rajas. ¿No? Eso es bueno. Sí. Y bueno, no es para sacar cuentas, yo nací en el 87. Pues fíjate, No, pero acababas de nacer acababa de nacer cuando yo comencé a ser cristiana. Sí, no, pero algo que yo he notado, por ejemplo, al menos en mi generación, y no en todos los casos, hay excepciones. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo, llamémoslo así, como una oleada de gente hambrienta por servir a Dios, como Sí. tú decías, sin importar el costo. Sí. Y al menos hasta donde yo he podido llegar o lo que yo he podido hacer, sé que no siempre ha sido fácil. A veces dices, wow, viento en popa y vamos, Sí. ¿no? Y todo bonito y va fluyendo y te emocionas. Sí. Pero ya con el paso del tiempo como que uno va costando ya mantenerse y menciono esto porque sé y conozco a algunas personas que en algún momento, llamémoslo así, soñaron en grande por la gracia de Dios. Es decir, sé que Dios me está llamando a hacer esto, pero luego como que poco a poco fueron enterrándolo. O sea, quizá alguna cuestión externa, familiar, no sé, algo hubo ahí que como que decidieron eso que tenían ardiendo en su corazón, como que lo fueron guardando para después, para un mejor momento, quizá para cuando tuvieran recursos, ¿no? ¿Qué consejo tú podrías darle hablando de personas que ya conocen, Sí, que sí. tuvieron un día ese deseo de servir a Dios, no necesariamente en misiones, Sí. pero ¿qué podrías tú aconsejarles? Eso es algo que yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te enfría? ¿Qué es lo que te puede desviar de aquello que latía en tu corazón tan fuerte? Y es una pequeña distracción o una gran distracción
el hecho de tener ciertas insatisfacciones, ¿sí? Que a lo mejor tú sueñas mucho, pero como no ves un resultado, te comienzas a bajar. Y de pronto, pues simplemente te acostumbras a vivir y como que eso está ahí. Y yo quiero decir que el verdadero llamado puede estar dormido, pero no muerto. Entonces, ¿qué hacer? Lo más importante es no pensar, como dice la Escritura, en las glorias pasadas, porque dice que la gloria postrera, o sea, la última gloria va a ser mejor que la primera. Entonces, quizás estas personas, por sus expectativas tan grandes que tuvieron y que quizás no lo lograron, se dejaron apagar y ahora eso está dormido, es un elefante dormido. Pero eso va a depender de ellos, el querer. Mira, es por ejemplo a veces con las palabras proféticas que nos dicen, ¿no? Y yo quiero decirte que una palabra profética se va a cumplir cuando el que recibe la profecía lo cree, se pone bajo la autoridad de Dios y comienza a trabajar eso que le profetizaron. Si esa persona solamente recibe y piensa que va a venir Dios con la varita mágica, pues así le hayan dicho que va a ser un excelente predicador, jamás lo va a hacer, y no porque yo esté hablando negativamente. Sí, claro. Y lo mismo ocurre, o sea, es que eso es una decisión personal, muy personal. Y yo quiero invitar a todos que nadie es responsable de que tú dejes tus sueños, ni siquiera Dios. Eres tú el responsable. Sí. Y eso tú tienes que aceptar. Hubo una ocasión que alguien me dijo algo y al momento para mí fue como un jarro de agua fría, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta. Y esa persona me dijo, porque había estado muy enferma y nadie me había visitado ni nada, entonces me encontraron un poco decaída y me dijeron, bueno, pero tú no tienes por qué preocuparte. Dice, porque ni aún Dios te hizo un llamado, te hizo una invitación. Y de ti dependía aceptar esa invitación o no aceptarla. Sí. Ahora, si Dios nunca te prometió algo, por ejemplo, un reconocimiento, pues Dios no tiene la obligación de darte ese reconocimiento, porque tú aceptaste la invitación con o sin reconocimiento. ¿Sí? Sí. Y lo mismo ocurre con los demás. Nadie tiene una obligación con nosotros, ni para levantarnos, y eso yo lo entendí. Entonces, soy yo la responsable. Y por ahí escribí, tengo en casa, ahí tengo un papelito que escribí, donde decía eso precisamente, Mideli, nadie es responsable de ti, de lo que te pase y de lo que no te pase. Eres tú la responsable. Tú puedes vivir una circunstancia difícil, quizás que tú no la vas a cambiar, pero tú puedes hacer el cambio en cómo respondes. Entonces, si hay alguien que está en este tiempo, yo quiero decirte que el sueño está dormido, no está muerto. El día que tú quieras despertarlo, lo vas a despertar. ¿Cómo? Comienza con algo pequeño. Y no esperes hacer, como ya no hiciste 20 años nada, ahora quieras hacerlo todo en un minuto. No. Esos 20 años que tardaste, quizás va a ser el mismo tiempo en el cual te vas a levantar. ¿Por qué? Porque tienes que comenzar desde cero. Pero empezar desde cero con una expectativa de llegar a la meta final. Claro, sí. Entonces, no importa si tienes 20 años. ¿Sí? Es como cuando alguien no terminó su primaria y la termina a los 60 años. Para mí, yo lo aplaudo, porque hizo algo cuando ya la gente ya no quiere hacer nada.
y logró algo. Entonces, el sueño está ahí, de ti depende. Dios nunca nos va a quitar los sueños. Ahora, tenemos que reconocer que esos sueños vienen de Dios. Uh-huh. Sí. Porque cuando no vienen de Dios, no pasa nada. Pero cuando tú sabes que es de Dios, hay algo, es una espinita que te queda ahí. Es una espinita. Es como cuando haces algo que no es correcto y sabes que no es correcto. Uh-huh. Y por más que le quieras pintar y te quieras lavar con lejía todo el cuerpo, tú sabes que no hiciste algo correcto. Está ahí. Lo mismo pasa con los sueños. Los sueños jamás Dios los va a quitar, ni los va a matar, porque Él fue el que los puso en ti. Y simplemente Él es respetuoso. Y Él va a dejar, no te va a obligar a que los cumplas, jamás, jamás. Porque eres tú el responsable de decir, basta ya. Por eso la Escritura dice, levántate tú o despierte tú que duermes entre los muertos. O sea, aliviánate, levántate. ¿Y cómo? Pues bien sencillo, comienza a buscar nuevamente el rostro de Dios. Sí, y es justamente dos cosas que me llaman la atención de esto que nos platicas. Una, esto final con lo que cierras, ¿no? Levántate tú. O sea, más claro no puede ser, ¿no? O sea, tú que duermes, levántate tú de entre los muertos y te alumbrará Cristo a ti. A ti. O sea, si tú no quieres, ahí te vas a quedar. Soñando, sí, quizá, pero no vas a verlo cumplido porque no das el primer paso. Así es. La segunda, precisamente con eso, ¿no? De decir, a veces uno dice, bueno, ya pasó mucho tiempo, he estado aquí, quizá no he trabajado en mi llamado o en lo que soñé, en lo que Dios creo que me mandó a hacer. Y como que uno pretende entrar siempre por la puerta grande, ¿no? De decir, en la parte exitosa del proceso, ¿no? De decir, vamos, lo que sí se ve, los resultados, pero el proceso es precisamente lo que va a costar y lo que no todos están dispuestos, de cierta manera, a pagar o a atravesar, porque yo creo que, no, bueno, como mencionabas hace rato, no ha sido tan fácil, quiero suponerlo, estar allá en España. Así es. Tú mencionabas privarse de estar con la familia y no solo en ocasiones especiales, sino simplemente estar con la familia. Así ya es. el hecho de estar solo, abrazar una sociedad que no es la tuya, una cultura que no es la tuya, bueno, que ya lo traía sembrado, pero al final de cuentas, pues el taco es el taco. Así es. Sí, sí. Y ese precio que es como las letras chiquitas del contrato, que dice, sí, vas a ser un misionero, vas a alcanzar miles por la gracia de Dios, o uno que va a alcanzar a miles, no lo sabemos, pero esa parte que no todos ven o no todos están dispuestos a pagar, ¿no? Pero también sé que, bueno, creo que podemos ver en todas las iglesias gente que pues es relativamente nueva dentro de la iglesia, que está conociendo apenas cuál es su posición dentro del cuerpo de Cristo, o de qué se trata, pues vamos, no tienen mucho tiempo en la iglesia como para decir, creo que Dios me está llamando a hacer esto o aquello. ¿Cómo podríamos, o más bien con tus palabras, cómo alguien relativamente nuevo en la iglesia podría saber cuál es su llamado o cuál es el llamado de Dios para su vida? ¿De qué manera podría identificarlo? Lo que lata en su corazón con fuego. Con fuego. Y estar atentos a que no necesariamente alguien lo tiene que reconocer, sino saber que el que mejor te va a reconocer es Dios. ¿Y eso cuándo lo vas a ver? Pues cuando te diga bienvenido, entra al gozo de tu Señor, ¿no? Es realmente la culminación de tu llamado, ¿sí? Uh-huh. Y entonces las personas que dicen, no sé dónde, ¿qué es lo que te gusta?
¿Qué es lo que haces con pasión? ¿Qué es lo que no te cuesta trabajo hacer? Sí. No toda la gente nació para ser intercesora, por ejemplo, porque a los 10 minutos se puede estar durmiendo. Y no es que no sea cristiano o que no quiera que orar. No puede interceder. Exactamente. Cuando hay una persona que su pasión es el interceder y va en el autobús y ve a una gente y empieza a orar por esa persona, o ve una necesidad en la calle y aún en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia. Y no necesariamente tiene que hacerlo a voz en cuello, sino eso ya es algo personal. Entonces, dice, pues yo soy un intercesor. Y, pues, por ejemplo, son de los ministerios menos reconocidos o menos públicos, porque se hace en lo privado. Sí. Pero el resultado se ve en lo público. Y a veces podemos hacer muchas cosas en lo público, pero no hay ningún resultado. Y al final es ahí donde a veces puede venir una frustración. Sí, quizás hay personas que les agrada ver limpio. Por ejemplo, yo siempre digo que las personas que están en la limpieza, ¿sí? Yo les llamo el equipo de excelencia. ¿Sí? Ni siquiera se dan cuenta que si friegan el suelo, si limpian unos baños, lo están haciendo para que cuando visite el Señor en la reunión, todo esté impoluto, precioso, y que Dios pueda sentir lo fresco. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, la limpieza, no todos lo tienen. O sea, hacerlo con alegría. No, pues no, sino hacerlo con alegría, ¿no? Y aún esa gente tiene que saber, por ejemplo, alguien dice, no, pues es que mi llamado es levita. Y yo le pregunto, ¿y para ti qué es levita? Y me decía, no, pues estar en la alabanza ahí con la banda y todo, y danzar, y que todos me vean brincar 2 metros y todo. Y yo quiero decir que el libro de Levítico es muy claro y es muy específico. El libro de Levítico, ahí, ¿quién estaba encargado del templo? Los levitas. ¿Y qué hacían? ¿Rascarse la cabeza o solo cantar? No. Limpiaban, encendían las lámparas. Eran los que también hacían eso, y eran levitas. Y ya después dice los cantantes y los músicos. Y ese conjunto hace de los levitas. Sí, claro. No es que porque lo canto. Ahora ya todo es más moderno. Un levita también es alguien que está en el sonido. O es alguien que está poniendo las transparencias o las canciones o las predicaciones. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, si eso a alguien le apasiona, está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero si a alguien que dice, es que yo quiero predicar, o yo quiero profetizar, o yo quiero hacer esto, tiene que prepararse más y tiene que demostrarlo con su vida. Así es. Porque puede ser que Dios no le ha llamado a eso y a veces menospreciamos cosas tan sencillas por querer alcanzar lugares que muchas veces Dios no nos ha llamado. Entonces, ¿cómo conocer tu llamado? Mira, al que más tiene, más se le va a pedir. Muchos quieren ser grandes evangelistas y que su nombre esté reconocido y esté con letras de oro en los grandes, estoy exagerando, ¿verdad? Pero es como los encabezados ahí. Sí, y quieren ahí ver su nombre, que cuando pasen para la autovía, pues vean ahí el gran anuncio, ¿no? El anuncio espectacular. Es un espectacular, ¿no? El gran evangelista tendrá, ¿sabes? O el gran apóstol. Y a lo mejor el fruto no ha sido el que era. Pero quizás esas personas, cuando están bien orientadas, cuando saben realmente a través de la búsqueda de la presencia de Dios, van a estar
contentos con todo. El apóstol Pablo nos deja, de verdad, el apóstol Pablo, él dijo, yo sé estar contento en lo poco como en lo mucho. Sí. Sí. Y aún él, lo vemos, él quería fuerzas ir a su pueblo, pero Dios le había llamado a los gentiles. Sí. Así es. Y muchas cosas se pudo haber ahorrado él. Pero bueno, era su pasión, él quería servir a Dios y tan es así que tenemos todas las epístolas paulinas que nos dirigen hacia un cristianismo real, un cristianismo en el cual nosotros podemos desglosar tantas verdades y ahí es cuando tú vas a saber cuál es tu verdadero llamado. Sí. Fíjate que mencionaste, perdón que te interrumpa, mencionaste algo que quizá lo pudiéramos ilustrar más recientemente o más actualizado, acerca de Pablo, ¿no? Él era más que calificado para compartir a todos los estudiados de su época. Sí. O sea, ¿y a quién mandó Dios ahí? Pues Jesús fue a Pedro, ¿no? Así es. A esa ¿Al gente. pescador? Al pescador. Al que, bueno, se dice, no sé, no me consta, no estuve ahí, pero que era casi analfabeta, ¿no? Así es. Entonces, bueno, al menos se me hace curioso que precisamente muchas veces la gente tiene habilidades que va desarrollando desde su infancia y a veces cuando vienen a los pies de Cristo y quieren servir dicen, bueno, sé hacer esto y seguramente esto es parte de mi llamado y no siempre es así. Sí. Ya, por ejemplo, lo que comentabas acerca de Pablo, ¿no? Y bueno, no es por tirarle una pedrada al equipo de alabanza porque pues, yo estoy ahí también, ¿no? Pero o sea, podría ser que alguien haya estudiado por propia iniciativa o agarrar un instrumento quizá autodidacta o lo que sea y decir, bueno, canto bien, toco bien un instrumento, pero quizá ese no es el llamado. Así es. ¿No? Quizá alguien es un buen orador, pero no necesariamente va a ser predicador. Sí. ¿No? Entonces, creo que mencionaste dos cosas muy importantes y una de ellas es que, en pocas palabras, que sea mentoreado por alguien, discipulado por alguien. O sea, si estás viendo esto y quieres saber cuál es tu llamado, por favor no te salgas de la iglesia, sí. Pide ayuda a tu pastor o a tus líderes, de lo que sea. Ten la confianza de decir, yo sé que Dios me está llamando a hacer algo, no sé qué es todavía. Había algo que decía el pastor Miguel, de aquí de Agua Viva. Él lo resumía cuando yo era adolescente, él lo resumía muy, muy general. Tú involúcrate en todo, en algo vas a dar fruto. Y es más, yo dije, bueno, entonces en lo que dé fruto. Pero él todavía como que lo dejaba más en suspenso. Dice, esa podría ser un indicio. Y yo digo, entonces, ¿cómo voy a saber? Pero al final de cuentas es saber no solamente las habilidades que ya tienes para hacerlo, ¿no? Alguien que le gusta viajar no necesariamente va a ser misionero. Así es. Alguien que, no sé, tenga una vida hipster no va a decir, me voy a ir, no sé, de aquí para allá, ¿no? Predicando el evangelio. No, puedes estar en una empresa, puedes estar en cualquier rango y Dios ahí puede usarte, ¿no? Al final de cuentas. Sí, qué bueno que hablas de eso, porque eso es algo muy real, ¿sí? Tú puedes dar fruto en todo lugar, No necesariamente tienes que estar a tope, o sea, me refiero a 100%, tienes que ser 100% cristiano. Claro, sí. Y ese 100% cristiano va a hacer que donde quiera que estés, vas a ser cristiano. Sí. ¿Sí me explico? O sea, no solo porque tengas un lugar o una posición vas a ser cristiano, no. Si en un trabajo tú puedes, hay tanta necesidad en los trabajos porque las personas que no conocen a Jesús tienen un gran vacío y a veces nada más están esperando a ver quién les escucha. Entonces, es importante que en cualquier lugar tú desarrolles. Y quiero un poquito abrir el micrófono a esto porque es verdad, por ejemplo, yo voy a hablar un poco,
de que yo estudié ingeniería industrial y luego hice un posgrado, ¿sí? Y todo el mundo esperaba de mí, sobre todo mi familia, pues que trabajaría como ingeniero y que iba a tener una posición como ingeniero y que pues que iba a hacer algo. Pero mi verdadera vocación fue cuando conozco a Jesús y le entrego mi vida. Y ahora, yo no sé si sigo siendo ingeniero, pero una cosa sí sé, sigo siendo cristiana, sí siendo hija de Dios. Y es quizás, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo excompañeros universitarios que han logrado muchas cosas profesionalmente, pero y quizás yo no, pero yo tengo una verdadera satisfacción, el hecho de servir a Dios. Y, y con todo mi cariño y con todo mi amor y con toda mi entrega le serviré. Si él un día me dijera, pues tienes que regresar a ser ingeniero, yo sé que tendría que comenzar desde el primer año de la facultad y lo haría con gusto, porque sería ahí mi llamado. Pero a veces la gente piensa que si no es a tope, a 100% en la iglesia, no va a servir a Dios. Y servir a Dios es en todo lugar, en todo lugar. Porque donde tú vas, te dice que somos embajadores de Cristo. Y un embajador cuando va a cualquier lugar está representando a su país. Entonces, donde quiera que va. Entonces, somos embajadores. Y donde quiera que vayamos, tenemos que llevar por delante a Jesús. Claro, y más sabiendo que precisamente, como hay un dicho popular, ¿no? Que dice, tú puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti. Sí. Bueno, es más de los 90, 2000 ese dicho, ¿no? Sí, pero al final, como bien mencionas, es bueno retomarlo cuantas veces sea necesario, saber que si vas a caminar con Cristo va a ser una aventura hasta el final. Y pues a veces tendrás altas, tendrás bajas, pero al final de cuentas siempre tendrás a Dios. Sí. Que eso es lo importante. Sí. Y me viene a mi mente cuando Pedro y los discípulos estaban en la barca y ven que Jesús viene caminando, ¿no? Sí. Y todos llenos de temor, pero Pedro se arma de valor, ¿no? Y dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Hace tiempo estábamos nosotros, mi esposa y yo, a cargo de una misión en Acatlán, y yo les compartí acerca de esto y yo les ponía este ejemplo que les dio mucha risa. Le digo, pues cualquiera pudo haber dicho, soy yo. Es más, si no era Jesús y le querían jugar una broma, lo pudo haber dicho, soy yo. Pero Pedro sabía que algo iba a ser diferente. Es más, ¿qué tal? Y Juan, que estaba ahí al lado, le quería jugar una broma y le digo, sí, ese es él, aviéntate, ¿no? Para que se ahogara o se mojara, ¿no? Sí. Pero esa es la clave que creo que cada uno de nosotros puede identificar. Cuando Dios nos manda a hacer algo, las cosas son diferentes. No siempre fáciles, pero van a ser diferentes. Y al final, como decías, ¿no? Podemos ser buenos en muchas cosas y vamos a dar fruto. Y podríamos verlo en la misma vida de Jesús. Él convirtió el agua en vino y fue el mejor vino, pero no porque quisiera que se emborracharan, es porque es Jesús. Él no hace cosas mediocres. Él iba a ser el mejor vino porque es lo que sabe hacer. Claro. Entonces, al final de cuentas, ¿podemos dar frutos a nivel académico? Claro que sí. Y no necesariamente esa va a ser nuestra vocación, como tu mismo ejemplo, ¿no? De vida. Cuánto estudio, y cualquiera pudo haber dicho, qué desperdicio de tiempo, ¿no? Sí. Pero creo que lo importante ha sido que decidiste tomar al final de cuentas el camino correcto. Quizá no el más fácil, pero el que Dios marcó para tu vida. Sí. Y sin duda Dios va a recompensar todo eso, ¿no? Sí, así es. Pero algo que sí quiero un poquito aclarar es que tampoco esto te deje ser una persona que te conformes con algo, ¿no? O sea, porque vemos al apóstol Pablo, dice que fue educado a los pies de Gamaliel.
Ajá. Pero después Pedro, a pesar de todo, él fue educado a los pies de Jesucristo. Y aunque la regó, pues podemos ver que la primera vez que él predicó, pues fueron 3,000 personas que alcanzó. Sí. ¿Sí? Y quizás eso dice la Escritura, pero igual eran más. ¿Por qué? Porque estoy segura que ahí había niños, había, en fin, 1,000 cosas, jóvenes, ¿no? Adolescentes. Y yo creo que sí, es importante también, eso sí quisiera recalcar un poquito, es que en cuanto a Jesús, en cuanto a servir, puede ser en cualquier lugar, pero también que no dejen de aprender en la palabra, de escudriñar la palabra, de leer libros que le van a edificar. Más allá, porque la gente ahora se conforma con escuchar lo que hay en las redes, ¿no? Y yo no digo que no, yo escucho a algunos predicadores, algunos podcasts, pero solamente los escucho para escuchar cosas diferentes que están ocurriendo fuera de mi entorno, porque tengo que conocer qué es lo que está pasando fuera de mi entorno para poder entender lo que está ocurriendo. Claro. Pero no como para hacer todo igual como lo hacen las otras personas, ¿no? Tú lo tendrás que hacer como Dios quiere que lo hagas, pero sí tienes que prepararte en la palabra. Sí, definitivo, eso sí. Eso sí, yo sí los animo a que no solamente lean la Biblia, sino que la escudrillen, que la estudien y que se edifiquen, sí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos en que no todos creen lo que dices. Y tienes que estar totalmente edificado para poder sostener cualquier charla, eso sí. O sea, sí es verdad lo que estamos hablando. Sí. Pero Pedro sí era iletrado, dice la Escritura, era iletrado, pero aprendió a los pies de Jesucristo. O sea, no se quedó con ser así, claro, sino tuvo al maestro de maestros, al rey de reyes ahí como su mentor, como su coach, ¿no? Ese proceso, ¿no? De ser quien era a ser lo que llegó a ser. Sí, tan es así que Jesús siempre lo estuvo probando, ¿no? Cuando le dice, ¿me amas? Pues, sí, te amo, ¿me amas? Pues sí, cuida mis ovejas, se apacienta. Y Pedro como, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Pero era porque Jesús lo quería estirar. Sí, entonces él fue el que estuvo, él se decía que no sabía, pero sí era iletrado. Quizás no conocía mucho pues, la cultura como las culturas como lo fue Pablo, pero fue educado a los pies de Jesucristo, cosa que el apóstol Pablo no. Sí. O sea, es que hay tantas cosas que podemos aquí hablar. Podemos decir que también, al final de cuentas, el entorno del que tú vienes, al final no importa. Así es, cierto. O sea, es lo de menos, sí, ¿no? Porque alguien puede decir, tengo todos los recursos para hacer algo, puedo rentar el estadio, puedo tener el mayor equipo de producción. Lo que tenemos ahorita es muy básico. Este me lo regaló mi esposa y bueno, podríamos decir un montón de cosas, pero al final de cuentas eso no importa. Porque hasta lo hemos cantado muchas veces, si te tengo a ti lo tengo todo, nada me falta, pero qué tal cuando ya queremos hacer algo y decimos, pero no tengo esto, no puedo. Es verdad. Sí. Como que... Por eso hay que saber lo que cantamos. Claro, sí. Y realmente, porque dice que los dichos de nuestra boca quedamos atrapados, entonces... Así que si tú ya le dijiste un día al Señor, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida, bueno,
Tenlo por seguro que esas palabras todavía siguen ahí para él y está esperando que la cumplas al final de cuentas. Cierto, cierto, cierto. Pero te voy a hacer unas preguntas rápidas porque Sí. no me quiero quedar con la duda. A ver. Seguramente esta entrevista, pues así la compartes y nos haces favor de compartirla, pues tus conocidos, tu familia española, pues bueno, no sé si está bien decirlo así, bueno, Sí, tu sí, familia sí, española, sí, bueno, claro. Sí. lo va a ver y no quiero crear contiendas, pero aparte del choque cultural allá, aquí entre nos, ¿qué es mejor, la paella o la barbacoa? No, eso no se vale, no se vale, no se vale. Las dos cosas son iguales. No, aquí exigimos un conteo. Ay, Dios. No, pues cuando vengo aquí, ya me comí un taco de barbacoa. Me gusta la barbacoa, pero no la puedo comer mucho porque mi estómago no la digiere tanto. Okay. Pero la paella, pues sí me puedo acabar un plato de paella muy sin carne. Bueno, otra un poquito más fácil, flamenco o mariachi. Está siendo muy cruel conmigo. Es que yo todo diría que a michas. No, no se vale. Ay, es que me fascina el flamenco. Ay, no te digo que desde chiquilla como estaba vivilla. Ay, qué malo eres. No, pues las dos cosas. Las dos cosas, ok. Sí, yo voy a hacer Bueno, familia de España no se sientan defraudados. Aquí secretamente me confirmó que todo lo mexicano es mejor. Pero una pregunta más. Si Dios te diera a ti, y no quiero ponerte en aprietos, si Dios te diera a ti la oportunidad de elegir sobre si culminar tus días, tu vida, tu carrera en España o volver a casa y servir en México, quizás es bastante obvia, no lo sé, o no sé si ya lo pensaste, pero ¿tendrías alguna respuesta para eso? Pues me lo han dicho muchas veces. Cuando vengo a México no quieren que me vaya. Cuando estoy en España no quieren que me venga. Recibo muchos mensajes de ya vente, te echamos de menos. Y yo digo, pues sí, también los echo de menos. Es algo que le he preguntado a Dios y que está todavía en oración. Sí le he dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no me quiero mover, por circunstancias, aunque las circunstancias serían las que marcarían en un momento determinado, las circunstancias sí serían las que marcarían si me quedara allá o me vendría para acá. Las circunstancias, yo creo. Y esa sería la dirección que Dios daría. Okay. O sea, ¿a qué me refiero? A que va a decir, bueno, pues ¿por qué no crees las de circunstancias? Sí, porque Dios sería el que estaría dirigiendo, ¿sí? Claro. Un ejemplo, por ejemplo, sería que Dios de pronto dijera, pues ya se acabó en España tu trabajo. Uh-huh. Ya no vas a estar solamente en tu casa rascándote el ombligo. Entonces, yo vería que se terminó mi labor, mi trabajo allá. Y quizás sería tiempo de regresar acá. O a lo mejor no de regresar acá. Porque puede ser, cuando tienes un corazón misionero, sí, quizás Dios te lleve a otro lugar. Sí. Sí, entonces, es algo que, claro, no lo tengo. Okay. Aunque sí, quiero decir que yo me quedaría ya sin menospreciar mi país, porque nunca lo he menospreciado. Pero o vendría a México sin dejar de amar España. ¿Sí me explico? Sí, entiendo. Porque ese es realmente lo que Dios puso en mi corazón.
Y cuando vengo a México, pues amo México. Y cuando voy a España, pues amo España. Y al final, porque al final de cuentas somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Porque al final mi ciudadanía está en el cielo. Entonces, donde Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Y no me regresaría, jamás me regresaría, por ejemplo, a México derrotada. Simplemente se acabaría una etapa de mi vida, porque Dios tiene otra. Claro. Pero sería Dios el que me movería. Por lo pronto, yo estaré el tiempo que Dios quiera ya. Ok. Bueno, ya estamos por terminar, Sí. pero hay una pregunta que estaba pasando por mi mente desde el inicio. ¿Cuál crees tú que sea el mayor desafío actual de la iglesia para poder evangelizar? El mayor desafío. Ajá. Buenísima pregunta. El mayor desafío es definitivamente que estamos viviendo otra etapa, y no es que yo esté en contra. Es más que una evangelización masiva, es una evangelización con tu propia vida. Claro. Esa es la que va verdaderamente a impactar a la gente. El hecho de cómo tú eres, número uno, cuando Dios no te ve, y número dos, de cómo eres realmente en tu casa, en tu vida, y que sobre todo tu transparencia, eso es. Yo pienso que ese es el más reto, porque evangelizaciones podemos hacer muchas, y hay expertos, hay ministerios completamente entregados a ellos, ¿no? Puede ser un gran evangelista en una plaza de toros, pero quizás puede ser la caja roja a la esquina. Sí, claro, sí. O sea, o puede ser quizás el que anda todas las calles, con su megáfono, ¿no? Pero lo que va a dar más vida es eso. Y otro reto es siempre será la predicación acerca del sacrificio de Jesús, del arrepentimiento, pero de su amor. No tanta condenación. Eso va a hacer que la evangelización en la iglesia dé como resultado personas que van a aceptar a Jesús, no tanto porque les condenaron o porque les dijeron, te vas a ir al infierno, te vas a esto, sino porque le dijeron, Jesús te ama. Claro. Pero te ama de verdad. Te ama con tus defectos. Y si tú entiendes que Jesús te ama, entonces el sello del Espíritu Santo te va a ir dirigiendo, y ese es el que va a traer sobre tu vida convicción de justicia, de juicio y de pecado. Claro. Pero lamentablemente a veces queremos nosotros hacer la justicia, queremos condenar el pecado y queremos juzgar a los demás. Sí. Cuando el que tiene que ser es el Espíritu Santo. Yo creo que ese es el nuevo reto que tiene la iglesia en el siglo XXI. Hay que rescatar algunas cosas, es verdad. Revivir cosas como son la adoración, eso es lo que nunca debe de faltar. Una adoración a Dios genuina, real, porque ese va a traer los cambios y va a traer realmente una evangelización real. O sea, yo no digo que no se haga, cada uno, porque claro, Dios pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, pero tenemos que hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Así es. Podemos, vuelvo a repetir, con un megáfono en toda la plaza del Jueves y tal, ¿sí? Claro. Puedes cantar, y tú lo has hecho, y pues lo hicimos hace muchos años también aquí en Agua Viva, ¿no? Había un grupo de música que le llegaba a la gente, ¿no? De hecho, en un evangelismo de jóvenes aquí fue donde conocí a mi esposa. Fíjate, sí. Hace rato
sacamos un poquito el tema de eso en una publicación ahí en Facebook. Pero sí, justamente. Sí, sí. Por eso te digo, pero ahora el reto de la iglesia va más allá, que es la vida real de la gente. Claro, sí. Ser genuino, ser transparente, Sí. vivir en integridad, esa es la palabra. Sí, porque al final de cuentas todo el tiempo escuchamos miles de voces, ¿no? Y no hablemos solamente de ideologías o de creencias que van surgiendo o si ya no creen en nada, sino simplemente estamos siendo bombardeados por todos lados. Y si para alguien que ya tiene tiempo siguiendo el camino de Cristo le es difícil, pues para alguien que va a acercarse por primera vez o es su primer contacto, pues podrá ser todavía un poco más complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Y en estos últimos minutos, quisiera dejar abierto el micrófono para que le digas algo a aquellos que no han ido a una iglesia, que posiblemente puedan estar viendo este video y digan, bueno, no sé de qué están hablando, pero yo solo entré por lo del mariachi. pero precisamente para ellos, un mensaje Pues para ellos. sí, para ellos yo les diría que lo que han escuchado es una persona real que ha sido transformada por el amor de Jesús. Les diría y que esa transformación trajo una mayor felicidad y una mejor vida de la que llevaba antes de conocer a Jesús. Y que les invito a que conozcan a Jesús, a que charlen con personas que pueden contactar con cualquier iglesia donde se predique a Jesús, ¿no? Claro, sí. Y que sean en una iglesia donde prevalezca el amor más que la condenación. Y eso ellos van a encontrar una mayor felicidad, un mayor gozo. Y pues que les invito a que ahí en su casa le digan, bueno, Dios, yo escuché una entrevista y pues hablaron de misiones, hablaron de España, hablaron de México, hablaron de comida, hablaron de cuando te apareciste a los discípulos en el mar y que Pedro aceptó el reto y caminó sobre las aguas. Te quiero conocer. Sí. Y abrir su corazón y permitir que Dios hable. Y que Dios les va a hablar. Porque Él les ama en gran manera, más aún, me atrevo a decir, más que nuestros padres nos aman, Dios nos ama más. Y Dios no hace acepción de personas. Yes. Dios es para todo y pues que puedan abrir su corazón y decirle a Jesús, Jesús, entra a mi vida y lo acepten como su Señor. Señor significa alguien a quien ellos van a respetar, ¿no? Y como Salvador le están reconociendo como alguien que les va a librar de todo mal y les va a salvar de una condenación eterna, porque aunque la gente no lo crea, eso va a ocurrir y nosotros expresamos el amor de Dios. Y que sepan algo, en la Biblia hay un versículo de Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, que Dios les ama en gran manera, y dice que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final de todo nuestro camino hay dos caminos, y el mejor es el de la vida eterna, y no tanto como la muerte eterna. Entonces yo invito a todos a que en su casa, en vuestra casa, ahí simplemente orar con Dios es hablar con Él, lo que hay en nuestro corazón. Y ahí Dios es el que va a responder. Y Jesús está ahí, y el Espíritu Santo está ahí. Así es. Porque
todo el que invocar el nombre del Señor será Así es. salvo. Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor, el Señor está ahí. Amén. Pues muchas gracias, mi Deli. Gracias. Siempre es muy bueno platicar contigo. No, pues, Gracias. gracias por la invitación y bueno, espero que haya sido todo entendible. Y pues Ya. bueno, podremos repetir en otra ocasión. ¿Por Claro, qué no? sí, cuando vengas, porque Sí, no. sí, Es más, sí. aunque no vengas, Sí. ahí por internet lo Por hacemos. internet lo hacemos, claro. Y pues bueno, pues gracias por tu ejemplo también, por las palabras que muchas veces nos has dicho, lo que has compartido aquí con nosotros, no solo en la entrevista, sino también que podemos ver tu ejemplo e inspirarnos para encontrar cuál es el propósito de Dios para nosotros. Oren por ella, que esté en España. Por favor, ustedes que la tienen allá más tiempo, cuídenla mucho porque, miren, estamos juntando firmas para que el Señor pronto la regrese a México. Pero sé que estás ahí en muy buenas manos, en muy buena Sí. compañía. Sí, sí. Y pues aquí tienes tu casa, está por demás decirlo. Y Sí. literalmente es tu casa. Sí, así es. Y Pues bueno, gracias, mi Deli. pues nada, los espero allá. Un día de estos vamos para allá. Claro. Pues gracias. Nos vemos luego. Amén.